El viento aullaba sobre las llanuras vacías del viejo oeste, llevando polvo, soledad y el eco de historias que nadie había contado. En una tarde fría, mientras el sol se escondía tiñendo el cielo de rojo, un vaquero solitario llamado Daniel Mercer estaba sentado en los escalones de madera de su pequeña casa en el rancho. La vida en la frontera lo había endurecido. Años de sequía, pérdidas y aislamiento habían marcado profundamente su rostro. Desde que su esposa murió 3 inviernos atrás, el rancho se había vuelto dolorosamente silencioso. La risa que alguna vez llenó el hogar había desaparecido, dejando solo el crujir de las tablas viejas y el silbido del viento entre las cercas rotas. Daniel se había acostumbrado al silencio, pero nunca logró aceptarlo por completo. Cada tarde se sentaba en el mismo escalón, mirando la inmensidad de la tierra, preguntándose si la vida todavía tenía algo para él. Pero aquella tarde algo diferente apareció en el camino lejano, una pequeña figura avanzando lentamente hacia el rancho. Al principio Daniel pensó que era un engaño de la luz del atardecer. Pero cuando la figura se acercó más, pudo verla con claridad, era una mujer frágil envuelta en mantas gastadas, sosteniendo la mano de un niño pequeño. Sus pasos eran lentos e inseguros, como los de alguien que ha caminado demasiado sin descanso. La mujer se detuvo a unos pasos del porche. Su cabello oscuro estaba despeinado por el viento y el cansancio se reflejaba en su rostro. Era apache, y en sus ojos cansados se veía una dignidad silenciosa. Por favor, dijo suavemente, con la voz temblando por el frío y el miedo. No tenemos a dónde ir. Mi esposo murió el invierno pasado. La aldea nos rechazó. Le ruego, solo un lugar donde quedarnos esta noche. El primer impulso de Daniel fue negarse. La vida le había enseñado a ser cuidadoso. La frontera estaba llena de peligros, y ayudar a desconocidos a veces traía problemas. Muchos rancheros de la zona desconfiaban de los apaches, y dar refugio podía traerle enemigos. Por un momento no dijo nada. El niño a su lado temblaba, aferrándose a la mano de su madre. Sus botas estaban rotas y su rostro pálido mostraba señales de hambre. Daniel los miró, de verdad los miró. Y algo dentro de él cambió. Recordó el invierno en que murió su esposa. Recordó a los vecinos que le llevaron comida cuando ya no tenía fuerzas ni para cocinar. Aquellos pequeños actos de bondad que lo mantuvieron de pie cuando el dolor casi lo destruyó. Sin decir una palabra más, Daniel se levantó y abrió la puerta. «Pueden pasar», dijo con sencillez. Los ojos de la mujer se llenaron de sorpresa. «¿De verdad?», preguntó en voz baja. Daniel asintió. Nadie debería enfrentar el frío solo. Dentro de la casa del rancho, el fuego crepitaba con calidez. La mujer y su hijo se sentaron cerca, calentando lentamente sus manos congeladas. Daniel les trajo pan, frijoles y café caliente. Comieron como personas que no habían probado comida real en días. «Me llamo Aidiana», dijo la mujer después de un rato. «Y él es mi hijo, Taba». Daniel inclinó ligeramente su sombrero. Daniel Mercer. Por primera vez en meses, la pequeña casa dejó de sentirse vacía. Esa noche Daniel les ofreció su habitación de invitados. Se dijo a sí mismo que solo sería por unos días, hasta que recuperaran fuerzas. Pero la vida rara vez sigue los planes que hacemos. Durante la semana siguiente, Aidiana ayudó en el rancho sin que nadie se lo pidiera. Limpió la casa, remendó ropa y cocinó comidas que le recordaron a Daniel la calidez que creía haber perdido para siempre. Taba seguía a Daniel a todas partes, fascinado por los caballos y el trabajo del rancho. El niño reía con facilidad, y su risa comenzó a llenar los espacios silenciosos de la casa. Daniel empezó a sonreír más. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Una tarde, varios rancheros del lugar llegaron a caballo al rancho de Daniel. Su líder, un hombre de rostro duro llamado Carter, desmontó y caminó hacia el porche. «Escuchamos que estás dando refugio a una viuda apache», dijo con frialdad. Daniel cruzó los brazos. «Son mis invitados». Carter entrecerró los ojos. «¿Sabes lo que dirá la gente? Esa gente siempre trae problemas». Daniel miró hacia la ventana de la casa, donde vio a Taba observando con nerviosismo.
No son problemas, respondió con firmeza. Son personas que necesitaban ayuda. Carter bufó. Estás cometiendo un error. Los hombres se marcharon levantando una nube de polvo y dejando una tensión silenciosa en el aire. Esa noche, Diana se acercó a Daniel con calma. Debería enviarnos lejos, dijo suavemente. Sus vecinos se volverán contra usted. Daniel negó con la cabeza. No les ofrecí refugio porque fuera fácil, respondió. Lo hice porque era lo correcto. Por un momento, Diana no dijo nada. Luego lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Las semanas se convirtieron en meses. Juntos trabajaron la tierra, repararon cercas y reconstruyeron partes del rancho que estaban deterioradas. Diana tenía un profundo conocimiento de las plantas y de la tierra. Bajo su cuidado, los cultivos empezaron a crecer en campos que antes estaban secos. Incluso los caballos parecían más tranquilos cerca de Taba. Poco a poco el rancho comenzó a prosperar. Pero una noche llegó el desastre. Un incendio forestal provocado por un rayo comenzó a avanzar rápidamente por las llanuras hacia las tierras de Daniel. Las llamas devoraban la hierba seca y las cercas. El pánico se extendió entre los rancheros cercanos mientras todos intentaban salvar sus hogares. Daniel trabajó desesperadamente para proteger su rancho, pero el fuego avanzaba demasiado rápido. Entonces Diana hizo algo inesperado. Subió a una colina y encendió varios pequeños fuegos en puntos estratégicos, creando una barrera alrededor del rancho. Daniel la miró sorprendido. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Deteniéndolo, respondió con calma. Usando el conocimiento antiguo de su pueblo, Diana controló los pequeños incendios con cuidado. Cuando el gran incendio llegó al rancho, ya no tenía hierba seca para alimentar las llamas. El fuego se debilitó, y finalmente murió. El rancho de Daniel y gran parte de la zona quedaron a salvo. A la mañana siguiente, los mismos rancheros que antes dudaban llegaron nuevamente. Pero esta vez sus rostros eran diferentes. Carter se quitó el sombrero lentamente. Esa mujer salvó todos los ranchos de este valle, admitió en voz baja. Desde ese día, todo cambió. Los rancheros que antes desconfiaban comenzaron a respetar la sabiduría de Diana. Algunos incluso le pidieron consejos para cuidar sus tierras. El rancho de Daniel prosperó más que nunca. Pero el cambio más grande no fue la tierra. Fueron las personas. El vaquero que antes vivía solo volvió a escuchar risas en su hogar. Taba se convirtió en el hijo que Daniel nunca tuvo, ansioso por aprender todo sobre caballos y la vida del rancho. Y Diana. Ella trajo de vuelta el calor a una casa que casi había olvidado cómo sentirse viva. Una tarde, casi un año después de aquella noche fría en que llegó por primera vez, Daniel y Diana estaban sentados en los mismos escalones donde su historia comenzó. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Tú salvaste este rancho, dijo Daniel en voz baja. Diana negó con suavidad. No, respondió. Usted nos salvó primero. Daniel miró los campos frente a él, verdes, vivos y llenos de esperanza. Todo por una sola decisión. Un simple acto de bondad. Y en aquella frontera silenciosa, donde antes reinaba la soledad, Daniel Mercer finalmente comprendió una gran verdad. A veces las mayores bendiciones llegan disfrazadas como alguien que solo necesita ayuda.